Muy buenos días, todavía son días. Ayer publiqué por ahí en un este en un canal de Matamoros antiguo una fotografía que fue tomada hace 60 años o más del personal docente de la escuela primaria Miguel Sáenz González. Y causó tantas vistas, tantas emociones de aquellos que estuvieron en esa escuela, una escuela primaria prestigiada de Matamoros, que me veo obligado a hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, y para entrar en contexto, quiero decirles que yo llegué a la Sáenz González en 1959. En 1959 me hicieron el favor, el director, el profesor Abelardo Gómez, me hizo el favor de aceptarme como maestro en su escuela. No cualquiera podía formar parte del personal docente de esa escuela, porque el profesor Abelardo tuvo especial cuidado. En primer lugar, él la fundó y tuvo especial cuidado en seleccionar a su personal. Para ello, el profesor Abelardo estuvo en Ciudad Victoria, en donde seleccionó al personal, maestros recién egresados de la Normal de Ciudad Victoria, la Benemérita Escuela Normal de Ciudad Victoria, o recién egresados de Tamatán, de la Escuela Normal Rural de Tamatán. Esos cimientos le permitieron a la escuela adquirir prestigio. Cuando yo veo a esos maestros que me hicieron el favor de admitirme como su compañero, no puedo menos que reconocer su profesionalismo, su grandeza. Eran maestros muy dedicados y además maestros muy eficaces, maestros que sabían de educación. Y para un ignario como yo, eso fue deslumbrante. Pero bueno, tratamos de hacer un esfuerzo para tratar de ser un poco merecedores de su confianza. Y yo quiero hacer en esta ocasión un reconocimiento a ellos porque me causaron una gran impresión. A Cirilo, a Escobedo, a Negrete, al profesor Bardo, todos ellos ya fallecidos. A maestras como la maestra Chelo, la maestra Tina, todos ellos, la maestra Lucha, la maestra Licha, la maestra Cuquita, el Pedro Alemán, la maestra Guillermina, Belío, todos ellos de gran valor. Realmente el prestigio de la escuela se debió a ella, al trabajo que ellos realizaron. Y creo que el mejor reconocimiento es el recuerdo que esos exalumnos tienen a lo largo de muchos años. Han pasado muchos años y todavía tienen recuerdos. Sus alumnos todavía los recuerdan con afecto, con estimación, y eso finalmente pues, es lo que cuenta. Pero de este equipo, un buen equipo,
el éxito también radicó en la dirección que tuvo. No conocí mejor director que el profesor Abelardo. Además de ser un gran maestro, el profesor Abelardo Gómez fue un gran director. No conocí en mi vida un director mejor que el maestro Abelardo Gómez. Además era un gran maestro. El profesor Abelardo fue maestro hasta sus últimas horas de vida. Estaba a punto de partir en su casa en la madrugada y todavía estaba revisando trabajos de sus alumnos del CONALEP, porque finalmente allá estuvo trabajando. Lo que demuestra su gran profesión de maestro, la mística de maestro que siempre tuvo. Y cuando yo les hablo de la dirección del maestro Abelardo, es porque tuve oportunidad de comprobar, comparar con otras escuelas de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila, cómo se hizo un trabajo extraordinario en esa escuela. Yo recuerdo, por ejemplo, la disciplina que había en la escuela, pero también el apoyo que tuvimos los maestros del profesor Abelardo. Nosotros teníamos en el profesor Abelardo, en nuestro director, no teníamos al jefe, teníamos al amigo, el amigo al cual podíamos plantearle nuestras necesidades y él le daba solución. Dentro de la organización que él le imprimió a su escuela, porque esa escuela fue del profesor Abelardo, propiedad exclusiva del profesor Abelardo, porque la hizo. Pero recuerdo muy bien cómo sería la organización y la cercanía que él tuvo con los padres de familia, que los padres de familia le apoyaron siempre en todas las actividades que él realizó a favor de la escuela. Él tenía una gran comunicación, gran afinidad, gran apoyo de los padres de familia. Yo recuerdo, por ejemplo, a los padres de familia trabajando, cooperando para ayudarle al profesor en lo que éste necesitara la escuela. En esa escuela tuvimos el primer salón audiovisual con aire acondicionado, pero además con los equipos que en ese momento tenía el Instituto Cinematográfico de Comunicación Educativa, el ILCE. El profesor Abelardo conseguía proyectores, conseguía material audiovisual y bueno, y con un salón de aire con aire acondicionado en Matamoros, donde hace mucho calor en el verano, pues todos queríamos ir al salón audiovisual. Para ello se construyó un salón especial. Claro, en la escuela Miguel Sáenz teníamos un teatro en el cual en un principio y cuando se pasaban muchas películas a los niños, ahí el camarógrafo o el encargado de la cámara era el compañero Domingo Martínez La Pala, deportista, distinguido basquetbolista y maestro de muchos basquetbolistas. Él era el encargado del proyector. Y con las audiciones que se tuvieron ahí en el teatro de la escuela, pues se obtuvieron recursos que se invirtieron en beneficio de la institución. Para que tengan ustedes una idea de la organización, ya en el patio de la escuela estaban muy bien ubicados los lugares de cada grupo.
de tal suerte que ya cada grupo sabía dónde era su lugar y de inmediato se formaban. En el momento en que se tocaba un timbre de entrada, inmediatamente se formaban todos los alumnos de primero a sexto, como debía ser. Rafa, un abrazo. Y se me quedó grabado, entre otras cosas, que, por ejemplo, el día del maestro, vean ustedes cómo estimulaba el profesor Abelardo a sus compañeros maestros. El estímulo siempre es necesario y además compromete. El día del maestro en la Sáenz González, nosotros llegábamos como invitados. Gracias, Rafa. Nosotros llegábamos como invitados. Este día íbamos a la escuela en calidad de invitados. Ese día los maestros llegábamos y veíamos cómo los padres de familia formaban a los alumnos, los pasaban al teatro ordenadamente como debía ser, y nosotros éramos espectadores. Pero ya en el teatro, los padres de familia tenían organizado un festival donde ellos eran los actores. Se me quedó grabado, por ejemplo, algunos de esos festejos, porque, por ejemplo, en uno de ellos el tema fue Los Tres Cochinitos de Gabilondo Soler. Además de que el maestro de ceremonias era un padre de familia y los actores eran los padres de familia. La obra principal de ese evento, por ejemplo, fue la caracterización de los tres cochinitos. Tuvieron la capacidad para llevar una lancha, porque uno de los cochinitos navegaba, y las madres de familia disfrazadas de los cochinitos. Y al son de la canción de Cri Cri, pues nos divertíamos todos con esas caracterizaciones. No cualquiera, verdaderas artistas. Después del homenaje ahí en el teatro, que hubo varias intervenciones de los padres, pero después de eso nos invitaban. Rafa, fíjate, qué bueno que participaste en la obra, una obra, mi querido capitán, en el Teatro de la Sáenz González. Rafa, te felicito. Qué buena memoria. Después del evento en la escuela, pasábamos al restaurante a tomar los alimentos que nos invitaban los padres de familia. Un muy buen restaurante, una buena comida, pero para entonces nosotros ya llevábamos nuestro gafete, un gafete con nuestro nombre en oro, el escudo de la Sáenz González, y así llegábamos al restaurante. Y además del restaurante nos ofrecían o nos daban un sobre con dinero, un sobre con efectivo. Pues para los maestros que siempre hemos ganado poco, eso era miel sobre hojuelas. ¿Cómo no íbamos a estar comprometidos con esa escuela? El profesor Abelardo se encargaba de eso. Otro de los compromisos y de la forma de estimular del maestro Abelardo era cuando llegaba el día del maestro o la Navidad. En esos días, un día previo a los días que he mencionado, el profesor Abelardo llegaba a nuestro salón, nos pedía que desalojáramos el salón y él se quedaba a hablar con los niños solo. Seguramente les hablaba de la importancia de la atención con sus maestros. Porque, Humberto, un abrazo, espero que estés bien.
Y de igual manera, el placer es mío, Humberto. De tal suerte que el día de la Navidad o el día del maestro, todos los maestros salíamos cargados con bolsas de regalos que los niños de la escuela nos llevaban. Seguramente hubo inducción de parte del profesor Abelardo, seguramente. Pero volvemos a lo mismo. Eso nos comprometía a todos. Y yo quiero decirles que la Sáenz González fue una escuela donde se practicó la democracia, era una escuela muy democrática. ¿Por qué? Porque en la escuela teníamos niños de gente acomodada de la colonia Jardín y niños de la calle Galeana que no eran muy bien, que no tenían la misma situación económica. Pero esos niños, unos y otros convivían y creo que ahí se entablaron una amistad producto de la convivencia porque no había distinción. Ahí no había barreras de ningún tipo. Y eso me parece también encomiable. Quiero decirles que todas estas experiencias, estas lecciones que me dieron mis compañeros maestros, el maestro Abelardo como director y sus concursos. El profesor Abelardo fue muy dado a los concursos. Concurso de historia, consulta de aritmética, y en esos concursos, pues ahí, obviamente nos obligamos a preparar a los niños. Pero todo esto influyó en mi persona, de tal manera que quise en la vida tratar de imitar un poco el trabajo que realizó el maestro Abelardo. En mi vida profesional, donde me tocó fundar escuelas, hacer carrera profesional dentro de la educación técnica, y en fin, siempre estuvo presente la imagen del maestro Abelardo y la imagen de mis compañeros maestros, a quienes recuerdo con mucho afecto y respeto, porque se lo merecieron por su capacidad y por su entrega. Quise hacer esta reflexión porque creo que era necesario. Tenía que decirlo. No podía irme sin decirlo. Así que con estas desilvanadas palabras, quise en esta ocasión tener comunicación con ustedes, con la esperanza de que estén bien ustedes y sus familias, que finalmente es lo que más importa, ¿no? La felicidad de ustedes y sus familias. Cuídense, no se desanimen. Hay que ser optimistas, hay que ser jóvenes, aunque sea de espíritu, aunque sea de propósitos. Reciban un abrazo fuerte y espero que haya otra oportunidad. Muchas gracias. Abrazos.